Hola, buenos días. Mi nombre es Eduardo Prieto. Soy profesional principal a cargo de los microscopios de fuerza atómica y de efecto túnel que están instalados en el Instituto de Investigaciones Físico-Químicas Teóricas y Aplicadas, pertenecientes al CONICET y a la Universidad Nacional de La Plata. Antes de empezar, quiero dar las gracias a los organizadores por invitarme a dar una charla y compartir este panel con destacados investigadores a nivel internacional. Bueno, les cuento que dividí mi charla en tres secciones, digamos, en una primera sección para dar unas generalidades de microscopías de efecto túnel o de AFM, dos problemas biológicos que nos acercaron en el último tiempo y por último un panel de presentaciones o de diferentes trabajos de sistemas biológicos que hemos estudiado por microscopía de AFM. En generalidades, sabemos que la resolución de los microscopios ópticos está determinada por la difracción de la luz y es aproximadamente de 200 nanómetros, y que la obtención o la forma de generar la imagen de los microscopios de SPM es sintiendo o tocando en vez de mirar la muestra. La sigla SPM proviene de Scanning Probe Microscopy o de microscopía de escaneo por sonda o de barrido por sonda, en donde la adquisición de la imagen es tocando o sintiendo una superficie en vez de mirar, como ya lo dije anteriormente. Se basa en detectar cambios en la magnitud en la interacción entre una punta, probe, y las coordenadas superficiales de la muestra, y es a modo de ejemplo como una persona no vidente crea una imagen superficial o una imagen topográfica utilizando el bastón con el cual se asiste. Por lo tanto, la adquisición de las imágenes de CPM tienen que estar soportadas sobre una superficie. Se obtienen imágenes tridimensionales a tiempo real y no es una técnica promedio. ¿Qué requisitos tenemos que tener para una buena medida? Una interacción fuertemente dependiente de la distancia, como por ejemplo en la microscopía de efecto túnel. Tenemos una gran proximidad entre la punta y la muestra, unos pocos nanómetros o unos décimas de Armstrong respecto a la proximidad entre la punta y la muestra, y una sonda local aguda nos va a permitir tener una muy buena resolución en X, Y Z, y a su vez, para que una imagen obtenida por SPM sea buena, necesita tener un posicionamiento estable de la sonda respecto a la muestra, y no solamente estable, sino de muy buena precisión. Y eso se logra por los piezoeléctricos o los escáneres piezoeléctricos. Dependiendo de la interacción punta-muestra, es como han empezado a desarrollarse o han nacido estas técnicas de microscopía. Y la primera que se desarrolló fue Scanning Tunneling Microscopy o microscopía de efecto túnel, y luego se desarrollaron las técnicas de microscopía de fuerzas atómicas. En las microscopías de efecto túnel, la característica que tiene que tener la muestra, que tiene que ser conductora o semiconductora, porque el modo de interacción entre la punta y la muestra es una corriente túnel que se logra entre ellas. La versatilidad que le dio luego las microscopías de fuerza atómica es ampliarla a sistemas en los cuales no necesariamente tiene que ser conductor. De hecho, puede no serlo. La muestra puede no ser conductora. A raíz de los diferentes tipos de interacciones que se pueden lograr entre la punta y la muestra, es que se han desarrollado luego otro tipo de microscopías derivadas de la microscopía de fuerzas atómicas, como Lateral Force Microscopy, Magnetic Force Microscopy, Electrostatic Force Microscopy,
Scanning Capacitance Microscopy, y muchas de las que ustedes pueden llegar a determinar. ¿Cómo obtiene la imagen la microscopía de barrido por sonda? Barre una superficie XY y en cada punto de esa superficie va trazando o va determinando la interacción entre la punta y la muestra y posiciona la punta respecto a la muestra a una distancia en Z de acuerdo a los controles o de acuerdo a la medición de la interacción que yo estoy adquiriendo. Entonces toma unas coordenadas X, Y y Z en cada punto y va creando una imagen topográfica de la misma. El desplazamiento en Z es controlado por el método o la forma de detección o el tipo de detección que tenemos en la misma. Volviendo a la microscopía de fuerzas atómicas, de acuerdo a la distancia que yo tengo de la punta respecto a la muestra, son los diferentes tipos de fuerzas que va a sentir la misma. Y la forma que tiene de medir estas interacciones va a depender del tipo de microscopía que yo esté haciendo. Principalmente se utiliza un láser para ver la deflexión que tenemos de este cantilever respecto a cuando siente fuerzas atractivas o repulsivas al interaccionar con la superficie o con la muestra. Si se mide la interacción o las fuerzas que son ejercidas entre la punta y la muestra a medida que uno se acerca, a medida que uno se acerca en un determinado momento va a sentir la punta fuerzas atractivas ocasionadas por la superficie hasta que llega un punto en donde va a sentir se van a detectar fuerzas repulsivas. Esto es importante porque de acá derivan los tres modos principales de AFM, que es un modo no contacto, en donde la punta o la sonda empieza a sentir fuerzas atractivas respecto a la superficie. El modo contacto, en donde constantemente la punta tiene una interacción repulsiva o está tocando a la superficie. Y un modo intermitente, en donde intermitentemente la punta toca la muestra y se aleja. Este modo intermitente es lo que se denomina como tapping mode. Principalmente las dos formas básicas de determinar o de tomar más desarrollada o más ampliamente utilizada en la adquisición de imagen de AFM son en modo contacto o en modo intermitente, o contacto intermitente, que se denomina tapping mode. Bueno, algunas características o algunas similitudes y diferencias con las diferentes técnicas de obtención de imágenes, como ser microscopio óptico, SEM o SPM, que en la microscopía óptica los ambientes de medición pueden ser líquido, aire o vacío, lo mismo que para SPM, pero para eso se necesita vacío. La profundidad de campo para el microscopio óptico es pequeña, para el SEM es grande, mientras que para el SPM es media. La resolución en X y en Y es muy buena. Para el SEM y el SPM son más o menos el mismo orden. Es mucho mejor para el STM, que es un orden de magnitud mejor la resolución. Mientras que la resolución en Z es muy, muy buena para el SPM. Los requerimientos para la preparación de las muestras, todos requieren poca preparación, tienen que tener algunas características especiales, como por ejemplo que el microscopio óptico no tiene que ser transparente a la longitud de onda utilizada, mientras que para el SEM tiene que ser compatible para las condiciones de vacío, y para el SPM la distancia o la altura o la variación de altura locales tiene que ser menor de 10 micrómetros. Esto es un exceso
generalmente tiene que ser menor de 2 o 3 micrómetros para que el equipo funcione bien. Los requerimientos mínimos para SPM es muy relativo también de acuerdo al tipo de muestra que uno utiliza, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los componentes básicos de un SPM? Tenemos el escáner, que es el que va a posicionar correctamente a la punta respecto a la muestra, tanto en X, y en Z. Y en Z va a estar controlado por el controlador que va a comparar los datos de entrada que uno le da desde la computadora y los datos de entrada que va a llegar desde el detector. Los analiza y compara y posiciona en Z a la punta respecto a la muestra. La computadora va a analizar y va a integrar todos los datos que le vienen tanto del controlador como de la entrada que uno tiene como operario y va a devolver una imagen de coordenadas X, Y y Z de la punta respecto a la muestra. Estos son los equipos que hay en el INIFTA. Este es un Keysight junto al Confocal y NanoSurf que fueron recientemente adquiridos por un proyecto institucional. Y estos son los que históricos del instituto en los cuales fueron medidos la mayoría de las imágenes que les voy a mostrar ahora. Todos los equipos están inmersos y están adheridos al Sistema Nacional de Microscopía, porque el laboratorio también está adherido al Sistema Nacional de Microscopía de la República Argentina. Bueno, les cuento la segunda sección, empezamos la segunda sección, en donde les quiero contar uno de los problemas que fueron incorporados o traídos al laboratorio recientemente, en donde intentamos estudiar la interacción membrana-proteínas por AFM. Este problema fue traído por el grupo del doctor Horacio Heras, el cual estudia los huevos de un caracol, del Pomacea canaliculata, y este estudio estuvo dentro del marco de la tesis doctoral de Matías Giglio, ¿no? Los huevos de Pomacea canaliculata tienen particulares características, las cuales les vamos a empezar a contar ahora. Para el que no lo ha visto, los huevos de Pomacea canaliculata son colocados en un ambiente por fuera del agua, generalmente en juncos, borde de zanja, borde de tubos de zanja, en los bordes de las lagunas, principalmente de agua estancada. Y lo que no les dije fue que el Pomacea canaliculata es un caracol de agua dulce ampliamente extendido en Sudamérica. Lo particular de estos huevos es que son colocados por fuera del agua, expuestos a condiciones ambientales extremas como altas temperaturas, altas condiciones de humedad y sequedad y una posible predación a depredadores. Lo interesante de estos huevos es que tiene pocos depredadores, siendo uno de los pocos es la hormiga a fuego. La pregunta es ¿por qué por qué no tiene tantos depredadores? Y ya con el color rosado se pueden imaginar que indica un alto riesgo biológico. Alguna característica de estos huevos es que como todos necesitan o tienen o poseen proteínas de reserva para el embrión, el cual la PB1 y la PB2 son las proteínas de reserva principales. La PB1 se encuentra glicosilada y unida a un carotenoide, que es el que le da el color rosado, y la PB2 es una proteína mayoritaria de reserva.
Bueno, ¿por qué? Esta es la pregunta que queríamos intentar responder. Porque, no intentar responder, intentar entender de por qué los huevos expuestos hay pocos depredadores que se lo coman, y el tema es que son tóxicos. PB1 inhibe la acción proteolítica de enzima digestiva y PB2 produce toxicidad y muerte en células del intestino y demás neurotoxina. Y además es neurotóxica, perdón. Y lo sorprendente es que este tipo de toxinas es la primera vez que se había encontrado en el reino animal. Entonces, estas dos características es la que el doctor Horacio Heras está estudiando y nos desafió a intentar ayudar a dilucidar varios problemas o varias incógnitas del sistema biológico que está estudiando. Bueno, algunas características de PB2 son las siguientes. Pertenece a un grupo ampliamente difundido o ampliamente distribuido en la naturaleza, que son las proteínas que atacan membranas formadoras de poros. Tiene un peso molecular de 180 kilodalton y es un heterodímero, el cual se separa en dos subunidades de 98 kilodalton, las cuales en condiciones reductoras están formadas por una subunidad de 31 kilodalton y otra subunidad de 67 kilodalton. Tiene una alta estabilidad a la degradación enzimática, como así también a una estabilidad térmica a altas temperaturas. Acá un gel de poliacrilamida en donde se muestra la alta resistencia a enzimas del tracto digestivo. Por análisis o estudio de grano grueso, las dimensiones son alrededor de 18 nanómetros y 9,5 nanómetros. Entonces, ¿cuál es la primera hipótesis? ¿Cuál es la primera hipótesis que nos planteaban? Es que teniendo similitudes con toxinas de bacteria y semilla de plantas, cómo era que atacaba a las células del tracto digestivo y cómo es la interacción con membranas. Entonces, nos propusimos estudiar cómo es esta interacción de PB2 con células o con modelos de células del intestino y con modelos de membrana y estudiarlas por AFM. Entonces, para esto, lo primero que realizamos fue un estudio de PB2 con células CACO2 por AFM, en donde se crecieron las células CACO2 en cápsula de Petri hasta confluencia sobre portaobjetos, no, sobre cubreobjetos de microscopio óptico, para estos sacarlos y por una serie de lavados seriados de agua con alcohol fueron fijadas sobre el vidrio. Intentamos también medirlo esto con las células fijadas en el vidrio en la cámara líquida o en el holder líquido, en medio líquido por AFM, pero en el tiempo en el que realizamos las medidas, las células se nos morían y se levantaban y se dejan de estar fijadas en el vidrio. Entonces era muy difícil medirlo. Entonces decidimos medirlo a las células fijadas. Esto también nos trajo el inconveniente que como la PB2 es tóxica para las células CACO2, poner a punto el tiempo de incubación de CACO2 con la proteína nos llevó un tiempo determinado en donde tuvimos que fijar alrededor de 30 minutos. Al cabo de ese tiempo, las células tratadas con PB2 pierden la integridad o pierden la individualidad de la membrana, se mueren al cabo de unos pocos minutos, de 30 minutos, más de 30 minutos ya están casi todas muertas, y aparecían
como agujero, como zona muy, muy raro, ¿eh? Lo ven por acá como que no aparece tanto eso en las células controles. Yendo a campos más grandes, a campos más chicos, perdón, con una amplificación de la imagen, podíamos intentar dilucidar de que había estructuras raras que aparecían en las células tratadas con PB2 respecto a las control, y los cambios estructurales de las células fijadas era que la rugosidad y las áreas totales iban aumentando. Como esto o sea, más allá del cambio morfológico que sufrían las células, no podíamos aportar mucho más, es que decidimos intentar observar qué es lo que pasa con la PB2, con la proteína PB2 y con algún modelo de membrana. Para esto, preparamos membranas o un modelo de membrana siguiendo las técnicas que están en bibliografía, junto con la doctora Sabina Maté, en donde utilizamos una mezcla de fosfolípido colesterol similar a la de las células CACO2, que es POPC colesterol, y esta mezcla de vesículas o estas vesículas son depositadas sobre una superficie atómicamente o casi atómicamente plana, como es la mica, en un buffer con calcio para utilizarlo como mordiente, y al cabo de unos minutos las vesículas se decantan sobre la superficie y por un tratamiento térmico existe una fusión de las mismas, obteniéndose como resultado final una bicapa soportada sobre la superficie plana. Esta muestra es colocada dentro del holder de líquido para poder medirlo por AFM, porque no se puede medir en aire, porque si no se rompen las células, se rompen las vesículas. Y lo bueno que tiene medir en un holder de líquido es que la punta utilizada, eh, es la misma para medir en modo contacto que en modo tapping. Algo que no dije en las imágenes anteriores, las imágenes de células fueron obtenidas en modo tapping, o sea, contacto intermitente. Lo bueno que tiene de usar la misma punta, ya sea para modo contacto o modo intermitente o de contacto intermitente, es que nos permite, variando el modo de adquisición del microscopio, cambiar en el mismo momento a los diferentes modo contacto o modo tapping y poder medir a su vez propiedades nanomecánicas en modo contacto. Esto es una imagen de los fosfolípidos soportados sobre la mica y cubre, y es tan plana como la mica el depósito de fosfolípidos. Por eso, cuando el recubrimiento no es del 100%, nos ayuda a dilucidar si las zonas que estamos trabajando son propiamente de fosfolípidos que hemos depositado. También el trabajo, también el trabajo para sacarnos la duda de que si estos agujeros, estos baches, no son propiamente de la mica, es que uno puede realizar curvas de fuerza en estas regiones, ¿no? Y comparar, o sea, las curvas de fuerza se realizan introduciendo o apretando la punta contra la muestra, y llega un momento en que la punta rompe a los fosfolípidos y choca con la mica de abajo. Entonces, la curva de fuerza que termina adquiriendo es típicamente la de una superficie dura. La fuerza de ruptura es del orden de 1,9 nanonewton, la cual puede ir cambiando de acuerdo al buffer en el cual está sumergida la muestra. Y obviamente esto uno hace varias curvas de fuerza para asegurarse de la estadística y que no haya sido solamente una casualidad.
Este quiebre que uno tiene acá es del orden también de 5 nanómetros y es lo que uno puede verificar haciendo projection en alguno de estos puntos que tenemos acá. Entonces, adquiriendo unas cuantas imágenes de los fosfolípidos depositados sobre mica antes de inyectarle una solución con PB2, bueno, podemos ver acá imágenes a diferentes tiempos de los fosfolípidos soportados sobre la mica y en un momento determinado se le agrega la solución de PB2, la cual produce una desestabilización o un ruido en la adquisición de la imagen y la imagen se está adquiriendo desde arriba hacia abajo. Podemos ver que al principio estos agujeros tienen la profundidad que habíamos determinado anteriormente, de unos 5 nanómetros aproximadamente, y a medida que pasa el tiempo, estos huecos tienen una profundidad menor, indicando que hay una desestabilización de la membrana. También vemos que empiezan a aparecer depósitos sobre los fosfolípidos. A medida que sigue pasando el tiempo, se va depositando cada vez más sobre los fosfolípidos y no ocurre esto sobre los huecos que teníamos en la mica. Siguiendo el tiempo de adquisición, vemos que aparecen mayor cantidad de huecos, la profundidad no es tan alta y que prácticamente todos los depósitos de material está ocurriendo cerca de los huecos que teníamos y principalmente en la zona de fosfolípidos. Haciendo un zoom o haciendo una amplificación sobre esta zona, vamos adquiriendo cada vez más imágenes. También eso implicaba que teníamos remodelación de lípidos. Haciendo cada vez más zoom respecto a esto, y acá podíamos estimar cuál es el diámetro del poro que estábamos formando. Obteniendo imágenes en otras zonas y de otras muestras, estimábamos que el diámetro del poro era de 10 a 12 nanómetros de diámetro interno y de unos 30 nanómetros de diámetro externo. Como estas imágenes no nos convencían como para publicar y no podíamos mejorar respecto a esto, es que tuvimos que recurrir a otras colaboraciones. El doctor Eira tuvo que recurrir a otras colaboraciones también para verificar que lo que veíamos por AFM era la formación de poros en membrana. Entonces, para esto recurrió al método de Patch-Clamp con colaboración con la doctora Milesi, en donde medía la corriente de células CACO2 de células controles. Lo que podía observar era que si no se le aplicaba la solución de PB2, la corriente de la membrana de las células se mantenía constante, pero una vez que se agregaba una solución de PB2, había una desestabilización de la membrana en forma de poros, en forma de escalones, característica de la formación de poros. También, con la colaboración de la doctora Maté, se preparan vesículas para obtener imágenes de TEM, en donde estas vesículas se incorporó o no solución de PB2. Se puede ver en las vesículas con PB2 que hay depósitos también en las mismas y tiene una formación de poro de alrededor de 5 o 10 nanómetros de diámetro interno y unos 20 nanómetros de diámetro externo. También por Patch-Clamp la estimación de los diámetros era el mismo. Bueno, esta es la primera presentación de uno de los problemas, en donde lo que me gustó fue el desafío de
realizar diferentes técnicas para intentar dilucidar cómo era la interacción de esta proteína con la membrana. Los datos fueron publicados recientemente en 2 publicaciones consecutivas. El otro problema que les quería acercar era el estudio del efecto de plasma no térmico sobre insectos. Problema traído o inquietud traída por el doctor Pedrini y la doctora Carla Silli del INBA, en donde estudian cada uno en lo suyo, pero en colaboración conjunta, cuáles son los efectos de tratamiento o de control de plagas en diferentes materiales. Principalmente el crecimiento y desarrollo de organismos no deseados en el almacenamiento de grano trae aparejado grandes pérdidas económicas. Y estas pérdidas son ocasionadas principalmente por hongos y o por insectos. Y tiene gran interés el desarrollo de métodos y técnicas amigables con el ambiente y que no generen resistencia. Por lo tanto, la aplicación de plasma no térmico tiene gran impulso por la facilidad de aplicación y la no alteración biológica ni físico-química de semillas y derivados. El interés que tenían acá era ver qué pasaba cuando se hacía un tratamiento de plasma no térmico sobre insectos, principalmente lo que se conoce en Argentina como el gorgojo. El plasma no térmico implica la aplicación de un alto potencial separado por una barrera dieléctrica, en donde se cierra el circuito con la aplicación de un gas que al ionizarse hace el cortocircuito, digamos, y produce una descarga de alto potencial sobre la muestra. Ese sería como un rayo. El insecto en cuestión es el gorgojo y la idea era estudiar qué sucede sobre el exoesqueleto por la aplicación de estas técnicas. El desafío era colocar esa parte del gorgojo sobre la FM y estudiarlo. Acá le muestro en esta imagen o en esta película cómo adquiríamos la imagen entre estos grandes huecos que había, que eran de donde nacía el pelo del insecto. Entonces, el insecto no tratado, obteníamos imagen de altura o de deflexión, en donde este tipo de imagen, el de deflexión, resalta las propiedades de las características topográficas de la superficie. Podemos ver que con un tratamiento o con otro, las características superficiales cambian notablemente entre los tratamientos y entre la superficie control. Se puede ver acá como en estos bolitas, este mosaico, que sería la forma del mosaico que nosotros tenemos acá. Haciendo análisis de cross-section o de secciones, podemos ver cómo cambia la topografía del exoesqueleto, y lo interesante de esto es que muchas veces los gorgojos no se morían en forma inmediata, pero la pérdida de estructura del exoesqueleto trae aparejado mayor sensibilidad a diferentes agentes como a la desecación, a infestación o infectación de enfermedades propias de los insectos y de sensibilidad a cualquier otro agente químico que pueda llegar a haber en el ambiente. Bueno, estos fueron los últimos 2 problemas que les quería contar.
Por último, otros ejemplos que les quiero mostrar son los siguientes, como por ejemplo el estudio de formación de agregados amiloidogénicos de APA1. APA1, si ustedes seguramente la han escuchado nombrar, que es la proteína mayoritaria de las proteínas de alta densidad, cuya función principal es la remoción del colesterol, es lo que se denomina como el colesterol bueno. Pero se han encontrado en depósitos de amiloides, se han encontrado proteínas APA1, la cual es considerada que es amiloidogénica. Mutantes de la misma, tiene diferentes afecciones a diferentes patologías producidas por depósitos amiloides. Por ejemplo, un cambio de arginina por prolina, una lesión en la lisina 107. Estos fueron marcos de publicaciones, bueno, y de la tesis doctoral del doctor Ramela. Reemplazo de aminoácidos, lo que ocurre con mutantes en condiciones de oxidación. En condiciones de oxidación, otra muestra que les quería mostrar era la formación o el estudio de plásmido con formación de complejos proteicos. Estudio de ADN con complejos metálicos. Y estábamos viendo justo el partido de Argentina-Suiza en el Mundial 2014 y acá fue el gol de Argentina. Entonces, algo que suele ocurrir en Argentina, que cuando hay partido del Mundial hay que mirar. Bueno, estudios biofísicos de diferentes surfactantes provenientes de plantas, esto es en tapping en medio medido al aire, y esto es tapping medido en celda de líquido. Cómo cambian las conformaciones de acuerdo al tipo de anfifilo que yo esté estudiando. Análisis de rugosidad de células modificadas genéticamente, principalmente de células provenientes de líneas celulares cancerígenas, y cómo la modificación genética de las mismas las hace más susceptible a los fármacos, dado la modificación que ocurre en la superficie. Bueno, acá se pueden ver, estas son las células control, estas son las células modificadas genéticamente, y estos cómo aparecen en la superficie. Estas son también células fijadas, medidas al aire en modo TAP. Y por último, mostrarles unas imágenes de dientes tratados con solución o con gaseosa cola, principalmente gaseosa cola, y comparándolo con un diente sano o que no ha sido tratado. Para esto se utilizó el mismo diente, se lo partió al medio y una mitad fue tratado con la gaseosa y el otro no. Se puede ver cómo es el daño que ocurre a través de las soluciones o los ingredientes que tiene la bebida gaseosa. Estas imágenes fueron parte de la tesis doctoral de la doctora Andrea Tanevich y fue ganadora de primer premio, sacó el primer premio de la Sociedad Odontológica de La Plata en un congreso del año pasado. Bueno, muchas gracias, espero no haberlos cansado tanto. Disculpen alguna imprecisión de la grabación, pero son cuestiones que uno pasa. Y no quiero dejar de agradecer al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET, a la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, al Sistema Nacional de Microscopía, que también pertenece al Ministerio de Ciencia y Tecnología, y a la Universidad Nacional de La Plata. A todos por sus diferentes tipos de aportes en
en subsidio, en proyectos, en lugares de trabajo y en donde uno se desarrolla. Quiero mostrarles a los corresponsables de los microscopios nuevos, a Catalina von Bilderlin y a Carolina Díaz, que trabajamos juntos en mantener y formar gente también en los microscopios con focales FM, y al grupo al cual pertenezco, el cual está formado por la investigadora responsable Carolina Bericat, varios investigadores, bueno, Gabriel, Mariana, varios estudiantes de grado y de doctorados y de postdoctorado que pertenecen al grupo de trabajo. Bueno, muchas gracias y espero ya no haberlos cansado demasiado.